Terminamos esta serie, la Iglesia Victoriosa, que la conforman cada uno de ustedes. Yo declaro en sus vidas, vidas victoriosas. Y hemos hablado en los 2 primeros capítulos y allí hemos aprendido en esos 2 primeros capítulos las etapas de la adopción y pusimos como ejemplo a Jesús. Y dijimos que la Biblia está escrita en un contexto histórico hebreo. Por lo tanto, debemos entender la cultura hebrea para conocer el contexto del cómo se dicen y por qué se dicen las cosas que están en la Biblia. Y hemos tenido en nuestro pasado algunos aprendizajes que no tienen testimonio en la vida real. Y debemos tener testimonios en nuestra vida real. Es decir, si nosotros decimos que somos comelones, pues demostremos que comemos bastante. Pero no podemos decir, yo no como nada y cuando te veo comiendo pareces lo que tú quieras que se parezca. Yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que dar testimonio de vida. Seamos como seamos, no apariencia. Porque la apariencia es aquel que quiere simular, diga simular. Y una simulación es el acto de hacer cosas que no son reales, como el simulador de un avión. Tú no puedes simular, Emma, escucha esto, escucha. Tú no puedes simular que tú la amas a ella, tú tienes que amarla a ella. ¿Verdad? Eso. Pero vemos muchos, verdad que me tengo que sacar de ahí. Hay muchos personajes que dicen ser cristianos y parecen no serlo. Y nosotros lo que hemos enseñado en este púlpito es cómo lo hacía Jesús. Y si así lo hacía Jesús, no tenemos ninguna diferencia, ¿verdad? Ninguno de nosotros en el contenido de lo que se dice aquí, porque está en la Biblia. Jesús nace como un niño hebreo de la época. Los primeros 5 años, los niños hebreos eran cuidados por sus padres, por su papá y por su mamá. Y una de las cosas que no pueden hacer los padres es dejar un niño de 0 a 5 años abandonado, que crezca como quiera. ¿Qué hacemos los padres de 0 a 5 años con nuestros niños? Los enseñamos. Ellos siempre quieren dormir con papá en la cama de papá y mamá, ¿verdad? Porque les enseñamos que están protegidos. Y el niño llora por salir de su cuna. No porque es un niño consentido, no, es que es un niño que necesita protección. Y de 0 a 5 años, nosotros le damos protección. Y eso, según la tradición judía, el niño está listo para comenzar su estudio formal de la Torá a la edad de 5 años, como Alejandro. Pero los niños de esa época y los de ahorita sí comienzan a estudiar el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros, Penta 5. ¿Ves? De la Torá, o sea, de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Y qué aprenden de sus padres? Yo quiero que sepan esto bien claro, qué es lo que aprenden de sus padres. Aprenden identidad. Y aprenden a tener fe en Dios, en Hashem. Aprenden oraciones y bendiciones. Entre 0 y 5 años,
aprenden valores morales, escuchen esto, y éticos. Se llama musar. Aprenden algunas historias de la Torá y de la tradición judía. Aprenden el hebreo, el lenguaje, y aprenden la cultura hebrea. Ustedes no ven esos niñitos que tienen sus linejitas. Pero también aprenden hábitos y la costumbre, por supuesto, de su entorno hebreo. Y Jesús, como todo niño judío, obtiene conocimientos formales a partir de los 5 años, hasta los 13 años, 13. Realmente estudian hasta los 12. En el año 13 es donde ellos se expresan, son expuestos a la comunidad en la sinagoga para ver qué tanto aprendieron. Pero cuando llegan hasta los 12 años, se saben Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuál se sabe usted? Ellos aprendían la Mishat o Mishnat, que era una disciplina religiosa. Aprenden todos los mandamientos y se preparan para hacer su Bar Mitzvah, que significa su presentación en las sinagogas o eran expuestos a los sacerdotes. Y les dije que no era una casualidad que Jesús a esa edad apareció en el templo cuando se perdió. Estaba cumpliéndose la profecía, la palabra, de acuerdo a la cultura religiosa, porque Jesús no tuvo pecado y cumplió la ley 100%. No siendo religioso, cumplió con la ley 100%. Así que Jesús, como todo niño hebreo, es exhibido a los sacerdotes de la época, quienes se maravillaron y por supuesto sus padres habían cumplido con lo que debía ser un buen padre para la época. Y también les dije, estoy comenzando como terminé el domingo pasado, y les dije que Jesús había aparecido a los 30 años de edad solito, sin papá, sin mamá, sin rabí, y estaba allí justamente con el primo, ¿cómo se llama el primo? ¿Cómo? Juan el Bautista. Miren que sí saben Biblia. Juan el Bautista, el come saltamonte. Estaba allí, ¿y qué había allí? Un escenario, pero impresionante, de gente arrepentida, pobre, incluso habían sacerdotes que se querían bautizar con Juan el Bautista. Sacerdotes. Como también habían los infiltrados fariseos para ver lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Es decir, que el escenario que estaba allí era especie, no de un templo para hacer una presentación del niño, sino que era una especie de anunciación de lo que iba a ser Jesús. El niño ya adoptado, el niño ya que había pasado el proceso de adopción en el mundo, en la cultura hebrea. Porque para nuestra cultura, la adopción significa quedarse con el hijo de otro. Y también dijimos la semana pasada que ninguno de nosotros somos hijos de otro, somos hijos de Dios. ¿Se recuerdan? Entonces, una vez que este proceso pasó, se los cuento de esta manera, le dijo a Juan, al Bautista, nos conviene hacer esto. No, que yo no te voy a decir, yo no soy digno ni siquiera de sandalias. Juan el Bautista, Juancito, bautízame, que nos conviene. Vienen, bautizan a Jesús, sale del agua, dice que él sale orando. ¿Y qué pasó? Se abren los cielos. Y cuando se abren los cielos comienza una voz que retumbó para que se oyera en todo lugar. Lo oyeran los fariseos, los saduceos
los escribas, los arrepentidos y hasta el pueblo. Y dijo: este es mi hijo, en quien yo tengo complacencia. Y eso retumbó. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Es un simbolismo de lo que estaba ocurriendo. O sea, las personas que estaban ahí entendían perfectamente que era el último proceso de adopción, que se hacía en la sinagoga. Pero en Jesús se repitió. Ya había salido de la sinagoga, me imagino que ya se había hecho esto, ya lo habían presentado, el rabí, los sacerdotes, lo habían aprobado, adoptado. Pasó. ¿Qué significa adopción? En el mundo hebreo, la adopción significa una persona que está formada para afrontar la vida con responsabilidad, para firmar contrato, para hacer su vida independientemente y para cumplir su propósito. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ese escenario con Juan el Bautista representaba exactamente lo mismo. Porque cuando el padre de un niño hebreo era presentado a los sacerdotes para hacerle la presentación social que el niño ya había aprobado, porque ya no era niño, tenía 30 años, ya iba a superar el proceso de adopción y ser libre, ya no dependía del padre. El padre decía, le preguntaba a la comunidad, dice: este es mi hijo, en quien yo tengo complacencia. Ahora sí conectaron, ¿verdad? Y es exactamente lo que Dios hizo con Jesús cuando salió del agua. Dijo: este es mi hijo, en que yo tengo complacencia. ¿Qué significa eso? Que estaba diciéndole al mundo que había llegado el Salvador, que ahora él era su hijo, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, dice Ana. Era el momento y el único momento bíblico donde están los tres. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Es decir, ese es el momento más importante para un padre. Y el Dios Padre estaba presentando a la sociedad el Espíritu de Dios, el Jesús Hijo, que iba a caminar como hombre, no siendo hombre. Se hizo hombre. Es decir, el evento tradicional social que hacían los hebreos se había estado cumpliendo cuando Jesús fue bautizado. Fue el evento de presentación a Jesús delante de todos. Por eso Juan el Bautista dijo: yo no soy digno ni amarrarle las sandalias a este hombre. ¿Sabían que Juan el Bautista y Jesús se conocieron en los vientres de su madre? ¿Sí? ¿Se recuerdan? El momento del bautizo, cuando Jesús salía del agua, está reflejado en Lucas 3, 21, 22. Dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y eso lo entendían culturalmente las personas que estaban allí. Aquí se denota el cómo se expresa Dios de sus hijos.
aquí representa el evento físico delante de todos los que estaban allí, de cómo era la graduación de un hijo cuando iba a ser enviado a cumplir su propósito. Y así se expresa nuestro Padre de nosotros. Esa es la expresión cuando, a ver, Daniel, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Te está enviando a predicar la palabra de Dios. Allá está Carlos, allá está Rafael. Esos son mis hijos en quien yo tengo complacencia. Aquí están mis hijas, que yo tengo complacencia. Porque han sido entrenados, han sido discípulos. Y ahora están cumpliendo Mateo 28, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que una iglesia virtuosa está llena de hijos cuyo Padre que está en el cielo se complace de tenernos a nosotros juntos. Por eso Dios nos quiere una iglesia victoriosa y no se llama Epicentro, se llama la sumatoria de gente victoriosa como cada uno de ustedes. Se llama la sumatoria de hijos de Dios, donde Dios tiene complacencia por ellos. Si es para Dios, déselo fuerte. Vamos al... Mira, hay una cosa que no puedo dejar pasar. Y es cuando hubo la transfiguración. Vamos a verlo en Mateo 17, 1 al 5. Espero me lo pongan en pantalla. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Es bueno que para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quiere decir que ellos lo lograron ver con sus ojos. Ellos también estaban en la transfiguración. Pero escuchen esto bien. Mira lo que dice allí. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y a él oíd. Y este es los únicos versículos que dice exactamente lo mismo, a excepción que le agrega: a él oíd. Ya se lo estaba diciendo no a la multitud. Le estaba diciendo: este es mi Hijo en que yo me complazco, que lleve mi palabra, y a él debes oír. Le está diciendo a ustedes y a mí que tenemos que escuchar a Jesús. Y esto es realmente hermoso. No hay duda que nuestro Padre
nos presenta a cada uno de nosotros por nuestro nombre con mucha claridad, diciendo: este es Pedro, este es Juan, este es Luis, este es Daniel, este es Libis, este es Carmen, este es Luisa, este es Rafael, me olvido, en quien yo tengo complacencia. Y para que nosotros tengamos la complacencia de Dios, tenemos que oír a Jesús. ¿Sí me sigue usted? Jesús tuvo una salida. Salió del seno de su familia y de sus maestros. Y así terminé el mensaje pasado. La escala, luego de salir del bautizo, fue el desierto de Judea. Estuvo 40 días. Su destino final era volver al reino de Dios, de donde pertenecía. Pero su misión, su propósito, salvar a la humanidad. ¿Se recuerdan? Hicimos una analogía con Abraham. ¿Los tenemos? Hicimos una analogía con Abraham. Él salió de Ur de los Caldeos, con escala en Harán, donde fue su desierto. En el desierto nosotros presentamos todo lo que hemos aprendido y Jesús nos recuerda, el Padre nos recuerda las cargas que no le agradan que tenemos que botar. Y para Abraham la escala fue Harán, su destino final Canaán. Propósito: ser el padre de naciones. Siguiente. Para los israelitas, su salida fue de Egipto, con escala en un desierto. Destino final, Canaán. Propósito: ser el pueblo de Dios. Con una particularidad de que en ese estado, en esa escala, en ese desierto, la mayoría, casi la totalidad, murieron en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Incluso Moisés tampoco lo hizo. Y dijimos: ¿qué pasa con nosotros? Y dice que nosotros salimos de un mundo caído. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Salimos de allí. Y hacemos una escala en nuestra iglesia. Tenemos un destino final que es el reino de Dios. Y el propósito es traer el reino de Dios a la tierra. Y no podemos morir en la iglesia. Mucha gente piensa que nuestra vida se basa en asistir a la iglesia. Déjeme decirle, y lo compartí con los que estuvieron temprano, a mí me encantaría que ninguno de ustedes en 2 años estuvieran en esta iglesia. Todos estuvieran en cada una de sus iglesias. ¿Sí me encanta? A mí me gustaría que cada uno de ustedes formara un grupo y se multiplicara, hiciera una iglesia. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que ir y enviar a las naciones. Y yo no lo puedo tener toda la vida aquí. Yo tengo un tiempo para enseñarle, un tiempo para bendecirle, un tiempo para discipularle. Pero usted debe ir a cumplir su propósito. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia es nuestro desierto. A Dios le encanta enseñar en el desierto.
Pero en Génesis, no vamos a adelantarnos tanto. Entendido todo esto, sabemos que Abraham, después de salir de Harán, enfrentó otro desafío. Aunque sabemos que ya se había apartado físicamente del mundo, ¿y qué representaba el mundo? Su padre Taret. ¿Se recuerdan? Y las costumbres y la religión babilónica que representa Taret. Pero aún necesitaba una separación emocional y espiritual de alguien que quiso venir con él. Y tiene un propósito que Lot haya ido con Abraham. Había un propósito. Y usted lo va a aprender aquí, porque usted en esta iglesia aprende porque aprende. Y esto se evidenció cuando Abraham tuvo que decidir. ¿Qué tuvo que decidir Abraham? Producto de las peleas continuas, por las contiendas. Abraham tuvo que decirle a Lot, Lot, tienes que decidir. O agarras, si tú agarras a la derecha, yo agarro a la izquierda. Si yo agarro a la izquierda, tú agarras a la derecha. Esto se evidenció porque ya Abraham estaba entendiendo que así como dejó a su padre Taret, porque lo estaba retrasando para su propósito, Lot estaba en su ministerio, pero no pensaba en unanimidad como Abraham. No le interesaba el ministerio de Abraham. A Lot tenía sus propios intereses, tenía su propia agenda. Y esto no se trata de que Lot y Abraham se fueron peleados, ni que Abraham odiaba a Lot porque Lot no quiso estar en su propósito. No, porque lo demuestra cuando Lot fue secuestrado por 4 reyes. Cuando los 4 reyes invadieron Sodoma y Gomorra, los reyes fueron Amrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidar, rey de Goín. Entonces él se enfrenta con estos 4 reinos y rescata a Lot. ¿Qué más prueba de amor? Y ya se había ido. Él no dijo a Abraham, te fuiste, ve cómo te las arreglas. Lot tuvo un problema y Abraham salió a buscar a Lot. Porque esto no es personal. Esto es el propósito de Dios. Abraham no dejó a su padre porque quiso, sino porque no estaba en su propósito. Abraham no le pidió a Lot que se fuera porque quería, sino porque no estaba Lot en su propósito. La pregunta es, ¿cuántos Lot hay en tu vida? ¿Cuánta gente quiere ayudarte a su manera? Lot representa la elección humana basada en un plan personal. En el interés personal, la codicia mundana o el deseo tranquilamente de hacer su vida separada de otro, pero montado en el autobús de otro. Eso también lo sucedió con Eva. Eva se dejó impresionar por lo que veían sus ojos. Lot se dejó impresionar por las llanuras de Sodoma, que eran verdecitas. Y no tuvo ninguna honra con Abraham decirle, no tío, ¿cómo va a ser posible que ellos peleen? Está bien, pero
yo voy para donde tú me digas. Si tú quieres que yo me vaya, yo me voy, pero escoge tú primero. Porque la honra era para Abraham. Pero Lot no lo hizo así. Lot estaba en su propia carne. Lot en su propia agenda. Miremos lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y Lot quería la riqueza. Abraham quería a Dios. Amaba a Dios. Estaba orando esta semana y quiero hacer este inciso por las ofrendas de esta casa. Como saben, no es fácil sostener una iglesia. Y financieramente no está tan fácil. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Y ¿saben una cosa? Me fui a acostar esa noche y en la mañana me levanto como siempre muy temprano. Y me dice, y yo vuelvo a orar y digo, Señor, y me dice, no ofrenda quien tiene, tiene el que ofrenda. Y eso me quedó dando vuelta en mi cabeza. Ahí se las dejo, nada más. Cuando permitimos que pensamientos carnales y relaciones tóxicas gobiernen nuestra vida, nos alejamos de la voluntad de Dios. Es vital que evaluemos a quienes tenemos a nuestro lado. Si las personas son leales y tienen un buen corazón, serán sinceros contigo. Te hablarán la verdad. No permitirán nunca que tú descubras la verdad primero. En mi pueblo le dicen, yo prefiero ponerme colorado una vez. Así no es que se dice. Que rosado 40 veces. Pasé la prueba, no me descubrió. Pero algún día Dios va a hablar y va a sacar toda la luz. Y vas a quedar avergonzado. Es preferible. Heme aquí, aquí estoy. La pregunta es, ¿por qué ocuparse de la carne? Como dice Romanos 8:6. Porque ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué más? Paz. Si espiritualmente estás con Dios, si espiritualmente realmente eres un hijo de Dios, en quien Dios tiene complacencia, tú no tienes lados oscuros. Pero pregunto, ¿qué relaciones o apegos están afectando el camino, tu camino hacia Dios, hacia tu propósito? ¿Qué es lo que qué carga llevas que no debes llevar? ¿Qué lot necesitas dejar atrás para cumplir tu propósito? ¿Qué lot aún no quieres soltar, aunque lo ames? Y te estoy diciendo que Abraham amaba a Lot. Podemos decir y aprender que hasta acá Abraham tuvo una primera separación que fue con su padre Taré, ¿verdad? Y una segunda separación con su sobrino Lot. Pero Abraham enfrentó una tercera separación.
O sea, la vida de Abraham no fue tan fácil. Y vamos a leerlo en Génesis 21:10. Yo lo voy a parafrasear por cuestión de tiempo. En ese tiempo, me imagino que lo tienen en pantalla, perfecto, léanlo y yo le voy parafraseando. Abraham tuvo que tomar una decisión aún más difícil, despedir a Ismael. Y no es fácil despedir a un hijo para que se vaya con el desierto. Y el versículo dice, no es que vas a despedir a Ismael, echa a esta sierva y a su hijo. Míralo como Dios dijo, y a su hijo, no el tuyo, a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac, mi hijo. ¡Wow! O sea, Ismael no era un hijo de Dios, no era considerado como un hijo de Dios. Y usted lo va a entender un poquito más adelante. Aquí Ismael simboliza los frutos de nuestra carne. Las decisiones personales. Aquello que hacemos con nuestras propias fuerzas. Aquella ayudadita que le hacemos a Dios. Aquella que está fuera de la voluntad perfecta de Dios. Abraham amaba a Ismael. Durante años pensó que él era el cumplimiento de la promesa y hasta se lo llegó a creer por 13 años. Por lo tanto, ver con sus ojos la separación de Ismael, había que tener fe, como dije la semana pasada, para poder caminar en el propósito de Dios. Vencer nuestros propios planes, echarlos a un lado y someternos a la voluntad perfecta de Dios. Y ese es el proceso donde entramos a negarnos nosotros mismos. Vamos a Mateo 16:24. Jesús diciéndole a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí la cruz representa el proceso que vivimos para poder cumplir el propósito. La cruz fue el instrumento usado por Jesús para ganarle la batalla a Satanás. Los Ismaeles en nuestras vidas representan las cosas que amamos tanto que no podemos dejar ir. Aunque sabemos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, persistimos en mantenerlos presentes en nuestra vida. Abraham amaba tanto a Ismael que se creyó que era el hijo de la promesa. Pero Abraham tuvo que expulsar a Ismael. Porque el fruto de la carne no puede heredar el fruto del Espíritu. Lo que viene de la carne no es del Espíritu. Y esto nos habla que debemos expulsar los frutos del pecado que hasta ahora nos han acompañado. No se trata de como nosotros decimos, sino como dice el Espíritu Santo que debe ser. Déjeme decirle que si Ismael se queda, no habría paz en la familia de Abraham. Si Ismael permanecía en la familia, no podía haber corazones sinceros, llenos de bondad. Porque lo que viene del pecado no puede traer paz a tu corazón. ¿Saben por qué
fue la expulsión de Ismael y de la egipcia? Porque había pleito y contienda. Y Abraham tuvo que tomar no su decisión, la decisión que Dios dijo: no es nada personal, Ismael, te tienes que ir. Ismael representaba el pecado, lo que hacemos en nuestra propia carne para complacernos a nosotros. Pero también tenía que irse la causa del pecado, que era la madre de Ismael. Tú no puedes echar el pecado afuera de tu vida si no echas la causa del pecado o que originó tu pecado fuera de tu vida. El pecado se va con la causa. Lo que origina el pecado sale de tu vida. Recordemos que Ismael y Isaac representan las oposiciones de este mundo. Judíos y ¿cómo se llaman los árabes? Musulmanes. ¿Y quiénes están en eterna contienda? Musulmanes y judíos. ¿Tenía razón Dios o no de echar a Ismael y a su madre en aquel momento? Si hasta hoy es una eterna pleito y contienda entre ambos. El error de nuestra carne es tratar de mantener dentro de nosotros lo que no nos conviene, incluso tener la causa de lo que no nos conviene con nosotros. Vamos al libro de Gálatas 4, 22, 24. Dice: porque está escrito, libro de Gálatas, Pablo, Nuevo Testamento. Dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y aquí es donde se pone bueno la cosa. Dile que está al lado: no me moleste, que voy a prestar atención. Deja de molestarme. Dice: porque está escrito en que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Los hijos de un esclavo serán esclavos. Pero los hijos de la libre somos libres. ¡Gloria a Dios! Y miren esto. Y yo sé que Dios está trayendo revelación a usted hoy. Y esta iglesia se está poniendo buena. Los 2 hijos nacidos de las 2 mujeres representan las 2 iglesias. Isaac representa la verdadera iglesia victoriosa, la que cree en Jesús y ha recibido salvación por la fe. Ismael representa a la iglesia carnal. Ya no estamos hablando de los musulmanes. Revelación, dígale ahí, no me moleste, que tengo revelación. Vamos.
Mira lo que dice aquí. Representa la iglesia carnal. Representa la iglesia que confía en la carne para traer salvación. Pero esa es una salvación falsa. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, 28-29. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Quien persiga a la iglesia, sea musulmán o no, y yo no estoy en contra, sino porque esto es general. Hay cristianos persiguiendo a otros cristianos. Ya usted está en el Espíritu. Ya usted está en el Espíritu. Ya usted está entendiendo que no se trata de musulmanes y judíos, se trata de la iglesia de Cristo, la que somos salvos por Jesús en la cruz. Y aquellos que no, que quieren, es la iglesia religiosa que dice que son por sus actos. Escuchen bien, así como los sacerdotes judíos persiguieron a Jesucristo y a sus discípulos, ¿quiénes persiguieron? ¿Los musulmanes a Jesús? No. ¿Están entrando? Yo sabía que ustedes son una iglesia de revelación. Dice, también habrá una gran persecución de la iglesia por parte de la religión falsa. Santo Dios. Leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer aquí? Dígamelo ahí. La iglesia. Y estamos hablando de Apocalipsis. Dice que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién era el hijo varón? Isaac. Todo es que a mí le encanta la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque es coherente. No tiene fallas. La aplicación personal que nosotros haríamos de este mensaje es el siguiente. ¿Qué Ismael está reteniendo en tu vida? Quizás sea un sueño, un hábito, o una relación que no está alineada a la voluntad de Dios. Hoy en día muchas cristianas, niñas cristianas y muchachos cristianos dicen que se enamoran de la persona que no cree en Dios. Dicen, no se importa, yo lo cambio en el camino. Y las que terminan cambiadas son ellas o ellos. No coma cuento, coma Biblia. Coma Biblia. Pero hay una cuarta separación. Ese Abraham se llevó cosas, ¿no? Por eso es el padre de la fe, ¿no? Y la cuarta separación está en Génesis 22, 1, 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y lo sigue probando, sigue limpiando. Y le dijo a Abraham, y respondió, óyeme aquí, ¿por dónde vengo ahora? ¿Qué tengo que hacer? Toma ahora a tu hijo Isaac. ¿Cómo? Ya voté a Ismael y tú me estás diciendo que Isaac también. Sí, ¿a quién amas? Vete a la tierra de Moriah y allí haz un holocausto sobre esos montes que yo te diré qué hacer. Finalmente, Abraham enfrentó la prueba más grande de su fe. Esta separación representa el nivel más alto de fe que hayamos conocido en la historia. Donde Abraham demostró que estaba dispuesto a entregarlo todo a Dios, incluso a Isaac. La fe madura es el máximo nivel de fe que podamos tener.
Eso significa que eres capaz de renunciar a tu posición más amada. Isaac fue el último y más grande amor de Abraham. Vamos a leer Santiago 2, 21, 23. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios es el nivel más alto. La fe de Abraham alcanzó el monte Moriah cuando ofreció a Isaac en holocausto. Estamos dispuestos a rendir aquello que amas, lo que amas más, confiando que Él cumple sus promesas. Abraham confió en que Isaac era el padre de naciones, que le iba a dar generaciones para que él sea el padre de naciones. No sé si usted me entendió eso. Vamos a leer Efesios 4, 13, 15. Y estamos cerrando ya. Hasta que todos lleguemos, escuchen esto es perla. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o decir, conocer a Jesús, a un varón perfecto, a una varona perfecta, a la medida, estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dos primeras prédicas. Llevados por donde quiera, a donde viento de doctrina, de iglesia en iglesia, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ven a esta iglesia y serás feliz. Ven a esta iglesia y tendrás casa, carro, trabajo, todo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Estamos hablando de crecer espiritualmente. Y por supuesto que hay promesas para ti y para mí. Y cerramos con Hebreos 5, 12, 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo en el Evangelio, tengo 40 años en el Evangelio, yo tengo 30, yo nací, yo tengo 25, ese soy yo. ¿Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? ¿Tenemos la necesidad otra vez? Pues si es necesario lo haremos. ¿Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, como se da en esta iglesia? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. Está entre 0 y 5 años según la tradición hebrea. Le está diciendo, eres un niño. No eres un adoptado. Y todo aquel, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que han alcanzado adopción. Amén. Entonces, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que Dios quiere que nuestra fe y nuestras obras sean una sola en Cristo. Una sola.
Que todos podamos seguir los pasos de fe de Abraham y vivir una vida como nos enseñó Jesús. Consagrada, para que seamos llamados victoriosos en una iglesia victoriosa. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar y nos vamos a despedir el día de hoy. Edificamos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de sus